Ahora, no nada más nos vamos a quedar en creer, sino también tenemos que declararlo, ¿verdad? Y dice en Romanos 10, capítulo 1, 4, vamos a ver esto. Estamos aquí, esto ya lo pasamos, a ver, vamos aquí. Cree y profesa, ok. Cree en tu corazón y declara o profetiza en voz alta con tu boca. Este tipo de confesión dice aquí que tiene que salir del corazón. Una decisión interna del corazón produce entonces una demostración externa de confesión, un concepto muy similar a arrepiéntete y sé bautizado. Entonces, no, si lo vimos, ¿no? El 2 es cree. Ah, el 3, perdón. Sí. Oh, tienen razón. Arrepiéntete y bautízate. Ok, esa es otra cosa importante. Ponemos el ejemplo de el día de Pentecostés, ¿no? ¿Cuántos discípulos había en el aposento alto? 120. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles qué sucede, presten atención a lo que voy a decir. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ellos dijeron, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, les contestó Pedro. Y dice aquí que recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Entonces, dice que aquí fue muy similar a lo que pasó con el joven rico, ¿no? O sea, ya recibimos, ya lo hicimos y ahora, ¿qué más? Y ese qué más es muy importante porque cuando tú aceptas a Jesús, en realidad lo que está sucediendo es que lo aceptas a Él, pero todo el paquete completo que viene con su reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en realidad esto que está sucediendo? Es una muestra de que no nada más lo declaro y lo creo, sino realmente lo hago, lo ejecuto. ¿Y cómo se ejecuta? Por eso el bautismo es tan importante. ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron? Bien, muy bien, perfecto. Este año también vamos a tener bautizos, así es que nada más que pasen ahorita todas las cosas que están, los cambios y todo lo de nueva sede y todo, pero ese es el siguiente paso, la parte de los bautizos. Y este bautismo lo que es en realidad hacer públicamente una declaración. Y es esa declaración que dice, yo decido morir igual que Jesús murió y en el momento en que yo emerjo del agua, resucito juntamente con Cristo como un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Sí? Y es alinear mi palabra con un acto de confesión. Y por eso esto no es una recomendación, sino Jesús nos lo pone muy claro en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde dice que se bauticen y que hagamos discípulos, ¿verdad? Que nos bauticemos y que hagamos discípulos. ¿Cuándo comienza Jesús a hacer los grandes milagros? Después de que se bautiza, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, porque es una muestra de obediencia. Una vez que creo, una muestra de obediencia es yo decido bautizarme, porque a partir de ese momento, como nueva criatura, como hijo de Dios, van a comenzar a venir a suceder cosas muy importantes en mi vida. Y después de esto, entonces, dice que vamos a comenzar a creer y ahora sí a declarar.
A, nos- a mí en lo personal lo que me sucedió es que cuando me invitaron a hacer la oración para aceptar a Jesús en mi corazón y confesarlo, yo decía, ¿por qué quieren hacerme confesar eso si yo ya lo tengo, ya creo en Jesús? Y decían, a ver, vamos a hacer la oración de fe. Y yo me negaba, porque yo ya lo creía, ¿sí? Pero no lo confesaba. Y entonces como que hacía la oración, pero no lo declaraba. Porque yo dije, bueno, ¿estos por qué quieren hacer que yo haga la oración? ¿Por qué quieren que yo la haga en voz alta? ¿Verdad? Hasta que después como de 10 intentos fallidos en el onceavo, ya las miradas eran todas hacia mí y dijeron, a ver, tienes que repetirlo, tienes que confesarlo. Y en ese momento yo hice esa confesión y fue a partir de esa vez, de esa 10ª vez, que entonces comenzó ya a obrar Jesús mucho más, de manera mucho más patente en mi vida. Empezó a haber algo aquí ya que dije, oye, esto ya no sé qué es lo que yo tengo, lo que siento, pero algo pasó, algo comenzó a suceder. ¿Por qué? Porque lo creía, pero no lo había declarado. Pero cuando lo creí y lo declaré, entonces comenzaron a suceder cosas y cambios importantes, ¿no? Y dice aquí, los israelitas eran personas religiosas, pero tenían la estrategia equivocada. Intentaban desarrollar su propia justicia, ¿sí? Y dice, las obras, en esencia Pablo dijo, las obras no funcionan. Lo único, lo bastante bueno es Dios. Jesús es Dios y Jesús cumplió todos los requisitos de la ley perfectamente. Cuando creemos en Él, la justicia de Cristo es transferida a nuestra cuenta. Y esta es la única solución. Por lo tanto, ¿cómo realizamos esa transacción? Y es lo que viene aquí en Romanos 10, capítulo 10, versículos del 9 a 10, ¿no? Y esta oración la hemos hecho todos, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no haya hecho esta oración todavía? ¿Vamos bien? En el 5, lo que nos dice es, acude a la fe por gracia. Que esto lo hemos repetido ya muchas veces, pero ¿qué es la gracia? Favor inmerecido, ¿verdad? Favor inmerecido. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, orando por alguien, nosotros tenemos ya, una vez que confesamos a Jesús, tenemos la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer algo más para que los milagros comiencen a suceder a través de una oración que hagamos nosotros. O sea, nosotros creemos, nosotros declaramos, ¿y qué más? Lo hacemos, lo ejecutamos. ¿Y por qué va a suceder? Porque nuestra oración fue tan grande, tan hermosa y maravillosa que va a ejecutar el milagro. ¿Verdad que no? Porque la forma en que lo hicimos fue exactamente como siguiendo las mismas instrucciones. Yo me acuerdo que mi hijo Emilio, eh, teníamos un perrito y siendo cachorro se cayó y no veía. Y entonces lo llevamos al veterinario. Y no nos dimos cuenta, pero cuando salió del veterinario, el perrito, pues el doctor nos dijo, oigan, pues es que sí se dio un buen golpe y no ve, pues se va a quedar ya ciego para el resto de su vida. A lo mejor va a comenzar a ver algo, pero así va a estar el perrito. Y cuando salimos del veterinario, Emilio llevaba en un tupperware lodo porque había leído la historia de Jesús. Y entonces abrió y le empezó a poner
lodo en los ojos al perrito. Él llevaba esa medida de fe y él, pues era la forma de decir, si Jesús lo hizo así, yo también lo voy a hacer así. Voy a seguir los mismos pasos. ¿Sí? Y estaba en su corazón esto. Bueno, digo, finalmente, digo, el perro no recobró la vista, pero de ahí su fe fue probada y él actuó conforme a lo que podemos replicar esos mismos milagros a la manera como Jesús lo hizo. Pues Jesús lo primero que nos enseñó es que la forma de sanar a un ciego nunca usó una igual, ¿verdad? Siempre fueron formas diferentes. Entonces no hay un patrón en el cual nosotros podamos decir, si lo hacemos así, esa es la fórmula que dictó Jesús y va a resultar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver en esto es que cuando nosotros estamos orando por una persona, realmente es el amor que tengamos por esa persona la que en determinado momento puede producir un resultado. Y al final nosotros no nos tenemos que sentir mal si el milagro no sucede. Porque finalmente nosotros estamos obrando con el corazón. Y lo que es más importante es que la persona vea el amor que tenemos por ella o por él a través de nuestra oración que cualquier otra cosa. ¿Sí? O sea, ese amor me lleva a un nivel de fe. Y yo en esto, pues, he visto tantos milagros de personas que dices, bueno, pues ¿por qué obró así? ¿Por qué sanó? ¿Por qué se dio a cabo ese milagro? Yo no lo sé, pero es la voluntad de Dios. Y lo único que sí sé es que si yo estoy en mi corazón creyéndolo y amando a la persona para que eso suceda, algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios. Esa persona no se va a ir igual. Algo va a recibir en algún momento. A lo mejor se va a sanar en ese momento, a lo mejor se va a sanar después, a lo mejor es una pequeña prueba para que cambien ciertas cosas, pero de que algo va a suceder, algo va a suceder. Pero yo no soy quien para, oye, te voy a garantizar que si oro por ti, te vas a sanar así, ¿verdad? Yo no soy nadie para poderlo hacer. Dios es el único, Él es soberano, y yo lo único que voy a hacer es creerlo, declararlo y amar a la persona por la cual yo voy a orar. ¿Sí? Y esa sanidad o ese milagro va a venir por ese favor inmerecido, por gracia, ¿no? Entonces, ¿de qué depende nuestra salvación finalmente? De aceptar el regalo. De nada más. Así de fácil. Y por eso comenzamos diciendo, oye, ¿qué necesidad tiene Dios de habernos amado y de habernos restituido y de querer hoy tener una relación con nosotros? Es el Dios de la creación. Y la única respuesta es porque Dios decidió hacerlo así. Porque Él le plació, porque Él es Dios. No tenía ninguna obligación. Y yo digo, wow, el Dios de la creación decidió hacerlo simplemente porque así le plació. Amarme como soy y darme el regalo de la salvación. Creo que una persona obtiene una buena relación con Dios por gracia divina mediante la fe en Jesucristo. He aquí la decisión que la persona debería tomar desde el corazón, convertida en una oración de aceptación. Y esta es la oración. Y a veces no sabemos cómo llevar a una persona a los pies de Cristo, y esta puede ser una buena oración para que tú la memorices y tú la llevas. Se dice, amado Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes.
Yo reconozco mi condición, pero lo único que sé es que tú sí puedes. Creo en Jesús, que es Dios. Creo que murió y resucitó de la muerte y depositó mi fe en Cristo para ponerme a cuentas contigo y que me des vida eterna. No tengo ningún otro plan sino tener fe y confiar en ti. Hoy estoy haciendo un giro de 180 grados y dirigiendo mi vida hacia ti. Ya no huiré de tu lado, sino ahora caminaré hacia ti. Entonces, y esto, digo, es parte de lo que muchos de ustedes saben, pero eh, incluso el apóstol Pedro batalló mucho con esto, ¿verdad? Porque en el libro de Gálatas tiene una discusión con el apóstol Pablo, donde Pedro sigue y quiere seguir haciendo las cosas a la vieja manera y poder complacer, y su parte judía no cedía. Y Pablo le dice, oye, no has entendido nada, que ahora ya es por gracia. Este tema de la circuncisión y querer seguir circuncidando a los que se convierten a Cristo ya no es así. Y Pedro lo quería seguir haciendo así porque no había entendido esto. Entonces, nosotros, aquí como lo dice el libro de Hechos, dice, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es uno de muchos caminos, sino hay un solo camino y es Jesús, ¿verdad? No hay otro intercesor. Y hace algún tiempo hicimos un viaje y en ese viaje me tocó junto, íbamos un amigo y yo, y justo él le tocó en la orilla, a mí me tocó en la ventana, y de repente estuvo muy simpático porque la persona que se siente en medio de nosotros era una persona, un sacerdote católico, venía con todo y sotana, ¿no? Y ya, ¡pum!, se sienta ahí en medio. Y bueno, pues ya en la plática y todo, se voltea conmigo, y una persona bien amable, bien, un, una persona con mucho amor, ¿no? ¿Y ustedes a qué van? Y no, pues vamos a un congreso, y bueno, ya después me pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Le dije, bueno, soy pastor. Ah, se queda. Y mi amigo que venía al lado nada más estaba riendo, ¿verdad? Así como diciendo, ya va a empezar ahorita una. Y yo seguía calladito, pero pues no se aguantó y de repente me empieza a regalar, me saca estampas y me saca, y de repente pues me abre todo un libro y me dice, mire, me dice, pastor, mire, quiero enseñarle porque hoy es el día de este santo, entonces yo me encomiendo a este santo. Y bueno, y mañana le toca a este otro santo, y pasado mañana este otro santo, y así. Yo dije, bueno, wow. Le dije, oye, ¿qué no es más fácil uno? O sea, yo con todo respeto y con todo el amor del mundo, ¿verdad? Pero le dije, y qué complicado aprenderse todos los nombres de todos los santos que van a interceder por mí en ese día en específico. No, es que hay uno para cada situación, hay uno para cada. Le dije, no, pues, entonces, o sea, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Y le dije, entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Bueno, es que Jesús hizo su tarea, pero estos son los intercesores, ¿no? Entonces, eh, digo, era prácticamente una discusión que no iba a llevar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, pero algo que todavía aprecio porque me manda sus correos de informes, un hombre que vivía él realmente por fe, claro, desviado en el sentido, en ese en particular, pero yo veo sus correos del amor que él pone en la obra que él hace, y yo estoy sorprendido, ¿sí? Sorprendido. Porque ahí se pudo haber, no, yo soy así como los fariseos, y mira, te voy a demostrar, y aquí te traigo mi Biblia y te voy a agarrar a bibliazos y ahora sí, y voy a hacer que te conviertas y voy a llevar tu cabeza aquí al. No, ¿verdad? No, esa era una discusión que no nos iba a llevar a ningún lado. Sin embargo,
Sin embargo, en todo esto aprendimos realmente a reconocer nuestras diferencias, pero también en que estamos en lo mismo, en ir por las almas perdidas, ¿sí? Y, y en eso, pues, él tenía su forma de hacerlo, pero yo lo único que me di cuenta es eh, de poderlo bendecir, de bendecirlo y al final le dije, oye, permíteme hacer una oración, permíteme hacer una oración por ti, ¿no? Para bendecir su caminar, su corazón y esa labor que él está haciendo, ¿no? Y esperar que realmente la verdad que es Cristo se manifieste en algún momento en su vida. Pero yo, ¿quién soy para juzgar? Yo nunca nos pongamos en ese tema de estar juzgando absolutamente a nadie, ¿no? Yo creo que lo más importante es ver lo que nos une y poder amarlos y saber que estamos juntos en esto y en algún momento Dios se va a manifestar y le va a revelar. Pero eso, no hicimos la oración, no, porque realmente, o sea, el hacer la oración era ya una falta de respeto en el sentido de transgredir lo que, o sea, es como si él me hubiera pedido, oye, repite conmigo esta oración, ¿verdad? Yo me hubiera sentido agredido. Entonces, en ese sentido, yo les puse simplemente lo que la Biblia decía y eso fue lo que yo le dejé y lo que yo después estuve pidiéndole a Dios para que Dios se revelara a través de Jesús en su corazón, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo que sí tenemos que estar conscientes es hasta dónde nos toca a nosotros hacer lo que nos toca, sin ser invasivos ni faltar el respeto a ninguna persona, ¿no? Entonces, la salvación no es una reconciliación incondicional para todos los humanos y al final del tiempo, en el juicio final, aunque es bonito pensamiento, no todos entrarán en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que la salvación está ahí, Jesús ya pagó el precio y lo único que tenemos que estar conscientes es poderla recibir y que hoy los que estamos aquí la tenemos, es para nosotros y somos precisamente salvos por gracia. Entonces, ¿qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Y esto es aquí lo más importante, esto es lo que más me gusta en las conclusiones, ¿no? ¿Qué cambios produce esto? Buscamos agradar a Dios debido a entonces a lo que ha hecho por nosotros y no para ganar un favoritismo, ¿verdad? De parte de Dios, sino simplemente es yo agrado a Dios porque sé el valor que yo tengo para Él y eso me da una revelación. Y como decía el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, esto comienza a ser un proceso, ¿verdad? Y ese proceso me lleva a un crecimiento interior. Lo segundo es, entonces, caminamos por gracia. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, pregunta Pablo, y esto se lo pregunta a los Gálatas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo tanto activismo sin que tenga yo una instrucción de parte de Dios, es como comenzar a hacer esto. ¿Sí? Yo puedo comenzar a hacer muchas cosas
en un activismo donde pierda yo completamente el foco y comience a hacer tantas cosas al mismo tiempo y meterme a tantos proyectos al mismo tiempo, todo por querer agradar a Dios, pero Dios si ni siquiera me ha dado esa instrucción, entonces yo voy a comenzar a estar en problemas, ¿sí? Y muchas veces en el pasado, pues, digo, a mí me sucedió, ¿verdad? Tenía tantas cosas y tantas cargas y yo estoy trabajando para Dios y lo estoy haciendo con todo mi corazón, ya estoy, pero te das cuenta que eres como esos labradores, ¿no? Donde están cortando el árbol y de repente te das cuenta que estás pegándole y pegándole y pegándole hasta que llega el inicio y no te has dado cuenta que tu hacha ya no tiene filo. Ya estás dándole duro y duro y duro y duro, pero no estás siendo eficiente porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y después dice, les ofrecemos entonces gracia a otros. No olvidemos la parábola de Jesús, el siervo ingrato, en Mateo 18, 21, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué nos lo dice? Ya para terminar, es nunca olvidarnos que si por gracia recibimos, por gracia también tenemos que dar. La gracia la recibimos como ese regalo inmerecido, no para juzgar a otros, sino realmente para llevar ese regalo a otros. Y si tú hoy estás aquí es porque Dios quiere comprometerte en eso. Y a mí me encanta cuando alguien nuevo llega y antes de que sepa cualquier otra cosa, ya está compartiéndole a otro de lo que poco que ha recibido, pero está con ese fuego, decir, oye, wow, es que esto es maravilloso. Y es como, ¿se acuerdan de esa primera clase que vimos del producto nuevo? Que es tan maravilloso ese producto que se llama Jesús, que se llama el reino de Dios, la salvación, que empiezo a sentir los cambios y lo quiero llevar a otros. Porque es algo que está tan poderosamente orando en mi vida y me está trayendo cambios tan importantes que no me lo puedo guardar y lo quiero llevar a otros. ¿Sí? Y eso comienza a hacer que esto efervesca. Él es sin duda suficiente y que hay de ti. Él es sin duda suficiente. ¿Y qué hay de ti? ¿Crees en esta oferta, en este regalo de Jesús? ¿La has recibido para ti mismo? Ninguno de los otros capítulos importará mucho a menos que aceptes las verdades que se encuentran entonces en este. ¿Sí? Y con esto terminamos el día de hoy. Al final de esta lección, yo creo que lo más importante que nos podamos llevar es el valor que tenemos dentro del plan de Dios. ¿Se pueden imaginar un rompecabezas? Y ese rompecabezas, de esos rompecabezas que vienen en cajas enormes, que son 1500 piezas. Y después sacas las 1500 piezas y ya vas a terminar y te das cuenta que te falta una pieza. Y yo creo que así somos de importantes para el plan de Dios. Sí somos reemplazables, como lo fue Saúl en su momento, cuando nuestra necedad, nuestro orgullo nos lleva a rechazar la oferta de Jesús, ¿verdad? Sí somos rechazables. Y es lo peor que nos puede llegar a pasar, que habiendo estado adentro del plan y habiendo sido elegidos por Dios, nosotros en nuestro libre albedrío rechacemos el lugar que nos toca dentro de su plan divino, porque no lo hemos valorado. Y desafortunadamente en esta vida hay tantos que han tenido la oportunidad de conocer, de aceptar a Jesús en sus corazones y hoy ya no caminan más con Cristo. Se regresaron al camino del mundo. ¿Por qué? Porque
pues fue un poco lo que hizo el hijo pródigo. Vamos a probar tantito, vamos a probar más. Y dejaron de escuchar la palabra, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar. Y es tan fácil, porque lo del reino y lo espiritual va hacia arriba, pero la fuerza de la gravedad y todo lo que hay en este mundo te va a jalar siempre hacia abajo. Siempre es un esfuerzo ir hacia arriba, ¿sí? Pero siempre lo de acá te va a empezar a jalar, te va a empezar a sumergir, ¿me entienden? Entonces, en el momento en que tú dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de leer la palabra, ¿qué sucede? Se cae. Y andas otra vez haciendo lo que estabas haciendo antes. Y creo que eso puede ser lo más triste que nos puede llegar a pasar, que habiendo conocido la verdad, nos regresemos a vivir conforme a lo que vivíamos antes en la mentira. ¿Sí? Eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. Así es que hoy vamos a darle ese valor a la salvación. Vamos a darle ese valor a la gracia que hemos recibido de parte de Dios como un regalo inmerecido. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a poder forjar nuestro carácter y a cumplir el plan de Dios en ese rompecabezas celestial donde nosotros somos una pieza importante. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el regalo tan hermoso que es tu salvación, Señor. Gracias porque es un favor inmerecido. Gracias porque hoy, Padre, valoramos enormemente el precio que pagó tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Gracias porque hoy estamos aquí sin merecerlo. Es un regalo tan maravilloso, tan hermoso. Hoy estamos tan agradecidos contigo. Hoy estamos en verdad agradecidos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar importante en tus planes, en tu creación. Y siendo tan pequeños, te has fijado en nosotros, Señor. Gracias, precioso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor.